Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. Eh, Hoy nos corresponde el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Pero antes de iniciar con el estudio vamos a consagrar este tiempo con una oración, por favor. Gracias te damos, Padre Eterno, por este tiempo de estudio, Señor. Yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos enseñe, Padre, y nos guarde de todo peligro, Señor. Te pedimos que en este día podamos seguirte agradando, mi Dios. Sentados a tus pies queremos aprender de ti, Yeshua. En el nombre tuyo. Amén. Amén. Bien, les pido por favor que me acompañen en sus Biblias al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Desde el versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Quienes ya han estado con nosotros estudiando, y bueno, quienes han estudiado los evangelios, donde sea que hayan estudiado, pues ya se habrán dado cuenta que la enseñanza de Yeshua siempre ha sido con ejemplos prácticos, muchos relacionados con el campo, y esto tiene una gran importancia porque es de esta manera como nosotros podemos comprender mejor todavía la enseñanza. Y en este caso el Señor habla de Él mismo, pero también habla del Padre. El capítulo 15 de Juan es el capítulo en donde el Señor habla de forma contundente acerca de la relación entre Él y el Padre. Esto, una vez que nosotros lo podemos entender, una vez que lo comprendemos en toda su plenitud, pues resulta muy importante para poder asimilar toda su enseñanza en todos los capítulos de los evangelios. No podemos concebir a Yeshua separado del Padre y en consecuencia su enseñanza. Esto es muy importante. Por eso nosotros tendríamos que considerar entonces a qué se refiere. Desde Yeshua hablando desde un aspecto práctico del campo, y en este caso hablando de la vid verdadera y el labrador. Si nosotros lo podemos podemos entender en qué consisten estos conceptos en el campo, entonces vamos a entender más fácilmente cuál es la labor de Yeshua y cuál es la labor del Padre. En términos comunes, el labrador es quien labra la tierra, quien trabaja la tierra, y es quien ara y realiza los trabajos de la tierra para que ésta sea productiva y se puedan desarrollar cultivos. Entonces, de otra manera, sin preparar la tierra no hay una buena cosecha, no es posible sembrar correctamente. Entonces el labrador tiene este trabajo, y en este sentido un labrador es un campesino, un trabajador rural. La labranza suele consistir en crear surcos en la tierra, ya sea con un arado o con una herramienta manual. Los surcos con los que se hace el barbecho de la tierra, quienes han estado en el campo entienden perfecto estos conceptos, y es la preparación de la tierra. El objetivo entonces del labrador es adecuar la tierra para la siembra, destruir las malas hierbas, favorecer la circulación del agua, para que la siembra tenga un buen riego, etc. Pero obviamente en esto tenemos que entender todos los detalles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de quitar la hierba, la mala hierba o la hierba que en un momento dado pudiera impedir el buen desarrollo de la cosecha, de la siembra. De manera que si Yeshua dijo que Él es la vid, significa que el Padre haría en el Hijo lo correspondiente para que el propósito de la vid fuera bueno, y en su caso, en su momento, diera mucho fruto.
El Padre proveería a Yeshua de todo lo necesario para que a su tiempo, al tiempo de la cosecha, el fruto de la aflicción de Yeshua sea bueno y aceptable para el dueño de la viña. El dueño de la viña, en otras parábolas, es el Señor, el Padre. Así de que, en términos prácticos comunes del campo, el maestro nos enseña cuál es el trabajo del Padre en relación a lo que va a hacer acerca de la vid, acerca de él mismo como hijo, y de los pámpanos, que ahorita vamos a ver de a qué se refirió el Señor en este tema. Así es que uno de los trabajos fundamentales del labrador, que es en este caso el Padre, en el caso que está mencionando Yeshua, tiene que ver con eliminar y destruir las malas hierbas que impiden el fruto, que el fruto crezca bien, libremente, de forma sana. Otro de los trabajos importantísimos que lleva a cabo un labrador es el trabajo para favorecer la circulación del agua, a fin de que no falte el agua en la cosecha, en la siembra, perdón. Y en este sentido, el agua como un elemento fundamental es la palabra de Dios. Recordarán que uno de los simbolismos más importantes de la Biblia, de la palabra de Dios, los mandamientos y la profecía, tienen que ver con el agua. Así es que estamos viendo en este ejemplo los elementos indispensables para una buena siembra: el agua, el cuidado del labrador, eliminar las malas hierbas, ¿sí? Y entonces entender la labor de un labrador nos da la idea clara de lo que hizo Dios con aquellos que trataron de impedir que la vid cumpliera su propósito. Hablando de la vid verdadera, hablando de Yeshua. Yeshua en su muerte y resurrección, y también en su caso lo que Dios va a hacer con aquellos que pretenden impedir, incluso hablando en estos últimos tiempos, con aquellos que pretenden impedir el fruto de la vid, para que el fruto de la vid crezca y se desarrolle correctamente. Estamos hablando de todos aquellos que siguen a Yeshua, de todos aquellos que se consideran discípulos de Yeshua. Entonces, es de la misma manera en cómo el Señor provee a todos aquellos discípulos, a todos aquellos seguidores de Yeshua, como les provee de todo lo necesario para su sustento. Entonces, en términos prácticos es muy importante entender estas palabras del Señor. Todo pámpano que en mí, dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquí comienza a hablar de una separación, de aquello que va a quitar. Y está hablando del Padre, está hablando de lo que va a hacer el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La palabra pámpano en el griego significa sarmiento, el sarmiento de la vid. El sarmiento es el vástago o la rama de la cepa de la vid, de donde brotan las hojas, los zarcillos y los racimos. Los sarmientos que brotan cada año del tronco llevan todas las estructuras del crecimiento vegetal de la planta, es decir, las hojas, los zarcillos, las yemas y las inflorescencias, que se convertirán en racimos de uva una vez que lleguen a su punto de madurez. Les voy a compartir una imagen que me pareció interesante. Muy simple, no tiene nada de complicación, pero a modo de ilustración. En esta imagen, no sé si ya la tengan ustedes a la vista, ustedes pueden ver
lo que es la anatomía de forma general de la vid, desde las raíces hasta los sarmientos, que son los vástagos, precisamente los pámpanos, que en el texto describe Yeshua como pámpanos en la traducción. Así es de que, bajo esta analogía presentada por Yeshua para ejemplificar el propósito de Dios a través de Él mismo, como su Hijo, y el fruto de quienes son constituidos, quienes están constituyendo como su iglesia, Yeshua expresó que habría quienes serían considerados sarmientos como producto de su fruto y que habría sarmientos de un fruto extraño, ajeno a la vid cuidada y protegida por el labrador. Es decir, un sarmiento con fruto ajeno a las aguas del Mesías, del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que iba a pasar con estos sarmientos, con estos pámpanos? El Señor los iba a quitar. ¿Por qué? Porque no llevan el fruto de Él, el fruto de la vid. Una vez más el verso 2, aquí lo está diciendo el Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, todo aquel que ya lleve fruto, el Señor aún le va a dar más. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Y en un momento dado, en esta analogía, lo que está dejando ver el Señor es precisamente que tú como pámpano tienes la oportunidad de tomar la decisión si permaneces o no permaneces en la vid. Si no permaneces en la vid, significa que no vas a llevar su fruto. No vas a tener un fruto que venga de la vid de Yeshua. Verso 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí está diciendo el Señor, ustedes ya tienen la palabra, ya la han escuchado y esto es lo que les ha limpiado. Dice, pero les hace una exhortación y junto con la exhortación la advertencia. Como diciendo, sobre la advertencia no hay engaño. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué significa esto? El pámpano es una rama natural de la vid. Obviamente, al ser una rama natural de la vid, tiene que llevar parte de la esencia, de la estructura desde la raíz de la vid. Así es de que lo que está presentando Yeshua es una analogía, pero en términos de los discípulos, lo que está diciendo es que si tú como discípulo no permaneces con esta enseñanza, con el agua que te está proveyendo Él, no vas a permanecer en Él y Él tampoco en ti. Entonces la exhortación que está haciendo es para permanecer con su enseñanza, prevalecer en su enseñanza. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Claro, un pámpano de forma natural, un pámpano que es separado de la vid, se muere. Simple y sencillamente no tiene ya de dónde tomar vida. Yeshua estableció con toda claridad que absolutamente nadie puede llevar fruto si no permanece en él. De la misma manera en que el pámpano se encuentra unido a la vid, esta unión es la que provee de vida al pámpano. La analogía usada por Yeshua es a propósito para darnos cuenta de que cuando Yeshua habló de darnos vida y que esta vida es una referencia a la vida eterna, significa que separarse de la vid, el pámpano está próximo a morir. Podrás tener una vida en este mundo, la vida que hayas escogido y llevar el fruto que hayas escogido, pero finalmente, si no permaneciste en él,
llevarás un fruto de una vid extraña, ajena, y en consecuencia no estás dispuesto a tener la vida eterna que Él está prometiendo. Los pámpanos son alimentados, pero solo a través del alimento que provee la vid. Esto es lo que hace la savia en las plantas. Quienes saben de botánica, quienes saben de este tema, saben seguramente muchísimo mejor que un servidor cómo es de importante la alimentación de los pámpanos a través de la savia. La savia, que en ocasiones se denomina savia bruta, consiste principalmente en agua, elementos minerales reguladores del crecimiento y otras sustancias que se hallan en disolución. El transporte de esta savia se produce desde las raíces. Fíjate qué importante es. Desde la raíz de la planta hasta las hojas, por los tubos leñosos. Entonces, si nosotros consideramos la analogía que está presentando Yeshua relacionada con él mismo como la vid y los pámpanos, literalmente lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos, no hay alguien que pueda decir que cree en Yeshua, que es de Yeshua, pero que comparte o que trae o que tiene o que vive bajo una enseñanza, una doctrina distinta. No hay mayor complicación en entender una situación así. Podrá la gente argumentar mil cosas en relación a este tema, pero la enseñanza de Yeshua es tan simple que en un ejemplo como estos, yo creo que no tiene mayor explicación. Es muy claro. Dice verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Lo que nos está aquí diciendo Yeshua es, como lo comenté hace un momento, es una exhortación, por supuesto, pero también es una advertencia. Pero la advertencia no depende de él. Es decir, no es porque Yeshua no se haya querido advertir que nos iba a ir mal, sino que no tenemos su doctrina, su enseñanza, su fruto, sino es el Padre. Recordemos que Él está hablando, por eso es lo primero que mencionó en el capítulo, porque habla del Padre como el labrador. El labrador es el responsable de cuidar la vid, de cuidar la tierra, de proveer el alimento, todos los nutrientes que es necesarios para que la vid cumpla su propósito, el propósito de dar mucho fruto. Pero estos pámpanos en un momento dado tienen que permanecer pegados a la vid, alimentándose desde la raíz, Así es de que nos estamos dando cuenta lo importante que resulta ser alimentados por la doctrina de Yeshua. Ahora, de forma simbólica podríamos decir que un pámpano podría separarse de la vid, o podría ser separado de la vid en el momento en que deja de recibir nutrientes que le proporcionan vida y salud. Y en la analogía utilizada por Yeshua se entiende que estos nutrientes están representados por su enseñanza, por sus mandamientos. ¿De qué estamos hablando? De que la enseñanza de Yeshua son los mandamientos de los que nos ha estado hablando. Y vamos a darnos cuenta cómo es que el Señor siempre conecta el amor que nosotros decimos tener a Yeshua, al Hijo de Dios, con los mandamientos. Pero al mismo tiempo nos dice que esos mandamientos de los que Él está hablando no son de Él, sino del Padre que se los dio. Esos mismos mandamientos que fueron dados a Moisés desde el Sinaí. Entonces no está desconectada la alimentación que nosotros debemos tener en relación a este alimento, a esta buena savia que deberíamos nosotros recibir.
en ese sentido, una de las formas que existen para separarse de Yeshua ya voluntariamente es cuando las personas donan fruto, un fruto coherente con la doctrina de Yeshua. Como él mismo lo dijo, el pámpano por sí mismo no puede llevar fruto, sino que debe permanecer en la vid para dar fruto, de manera que quien se separa de esta doctrina no lleva el fruto de la vid verdadera. Por otro lado, de acuerdo a la profecía de Jeremías, el profeta habló de este tema en relación a los pámpanos, que a pesar de haber sido plantados en la vid escogida, fíjese qué tremendo, a pesar de ser de la vid verdadera, con el tiempo darían un fruto de una vid extraña. Jeremías 2, versículo 21, dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? La palabra sarmiento es la misma palabra para la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para pámpano. Son las ramas que salen del tronco de la vid. Y en ese sentido, el fruto de la vid extraña es el fruto de una enseñanza ajena a Jesucristo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, habló de la copa del nuevo pacto, conforme a la enseñanza de Yeshua. Y él es muy claro. Recordemos quién fue el apóstol Pablo. Pablo, antes de ser apóstol de Jesucristo, fue un fariseo, con toda la tradición judía que ustedes puedan imaginar. Así es de que imagínense a Pablo, que en esta enseñanza tan importante acerca del nuevo pacto no habló de la tradición judía, sino habló justo de la enseñanza de Yeshua. Y dice 1 Corintios 11, 25, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced de esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está refiriendo las mismas palabras tal cual las expresó Yeshua. La pregunta es, ¿está agregando algún otro tipo de enseñanza? Claro que no. Pablo, como un pámpano de la vid verdadera, está expresando el fruto que adquirió del maestro. No está expresando el fruto de una vid ajena. Sin embargo, existe enseñanza de quienes dicen creer en Yeshua, pero cuando hablan de este pasaje, de inmediato comienzan a enseñar acerca de la doctrina de las 4 copas de la redención. Esto es una doctrina judía, una enseñanza judía, que se acostumbra en la fiesta de la Pascua. Esta enseñanza, entonces, al no ser de Yeshua, se encuentra separada de su doctrina, y quienes la comparten simplemente no se encuentran unidos a la vid. La pregunta es, si tú enseñas este tipo de doctrina, una doctrina judía, no importa que hable de los 4 elementos, 4 momentos de la redención, porque al final de cuentas son interpretaciones de momentos que en un momento, incluso quizás pues no nos referimos a que esté desconectado de la escritura, pero ¿cuál es lo grave de esto? De que esto no lo dijo Yeshua. Yeshua no habló de 4 copas. Él habló de un momento muy especial acerca del nuevo pacto. Ahora, hay otra enseñanza, hay otra doctrina que pretende hablar de 3 copas como 3 momentos en esta cena de Pascua que tuvo con sus discípulos. Pero el texto, por donde tú busques, los textos no hablan de otras copas, habla solamente de una copa. Entonces estás interpretando como que primero tomó una copa y expresó unas palabras, después tomó otra copa y expresó otras palabras, y después tomó otra copa y expresó otras palabras. A eso se refiere esta otra enseñanza
que no es judía, sino que es mesiánica, y que también habla de diversas copas. El asunto es que si tú lees con detenimiento la enseñanza de Yeshua, el momento de los evangelios, tú no vas a discernir que habla de 3 copas. Pregunta que resulta lógica. ¿No sería muy fácil que el apóstol Pablo hubiera discernido estas supuestas 3 copas también? Yo creo que sí. Pablo era un hombre súper docto, inteligente, un sabio, un hombre erudito en las escrituras. Y la enseñanza que él recibió fue después de que Yeshua ascendió al Padre. A él se le reveló después de todos los discípulos. La enseñanza que recibió el apóstol Pablo fue impresionante. Él fue el hombre destinado para llevar su nombre. Lo dijo él mismo. Instrumento escogido me es para llevar mi nombre. Es decir, para llevar mi enseñanza. ¿Cómo es que el apóstol Pablo en ningún momento habló de ese tema? No lo dijo Yeshua y tampoco lo dijo el apóstol Pablo, pero toda esta mezcolanza de judaísmo con cristianismo, que ahora es el mesianismo, pues ya trae una situación de interpretaciones que lo único que hacen es confundir a la persona que realmente quiere entender con simpleza la escritura, con sencillez. Va a ser difícil que una persona con un grado de inteligencia determinado, que tú le puedas compartir y que al momento de leer discierna con su inteligencia natural que no está hablando de 3 o 4 copas. Es ahí donde vamos a errar o se va a errar en el propósito de compartir el mensaje, el evangelio de Yeshua, porque ese no es el evangelio verdadero. El evangelio de Yeshua es mucho más simple, más sencillo. Es simplemente transmitir sus palabras, su enseñanza. ¿Podemos llevar a cabo ciertas interpretaciones? Claro que sí, pero no saliéndonos del contexto de la escritura. No citar aspectos que son totalmente ajenos a la escritura. Así es de que no, de ninguna manera podríamos nosotros considerar que esa doctrina lleva el fruto de la vid. No, es una vid ajena. Yeshua dijo que todos aquellos que no permanezcan en él serán echados fuera como pámpanos. Como no serían de él. Un pámpano es natural, una rama natural del tronco. Y serán echados al lago de fuego. Imagínense, esto está tremendo. Yeshua dijo que permanecer en él equivale a que sus palabras, su enseñanza, permanezca en nosotros. Lo importante no es que tú pretendas ir de conocimiento en conocimiento y como que quieras hacerte más sabio y que de repente lo más elemental ya te olvidaste de eso. No se trata de eso. Eso no es lo que ha querido Yeshua de sus discípulos. Lo que ha querido el Señor es que permanezca su palabra, su enseñanza en nosotros. Y no que sea olvidada, desechada por causa de una infinidad de conocimiento que consideres ser más sabio. Eso es arrogancia, eso no es de él. No es que estemos peleados con el conocimiento o con la profundidad. Bueno, si se trata de profundizar, perfecto, eso sí está bien. Pero sobre las premisas, las premisas que constituyen las palabras del maestro. Sobre eso entonces sí profundicemos. Ok, a mí me encanta profundizar. Y hasta de repente podríamos sentir que se nos parte el cerebro en dos. Llega un momento en que tienes que parar.
Así nos ha pasado a algunos. Seguramente tienes que parar porque de repente ya no puedes más. Tienes que como que hacer un espacio. A ver, ya estoy demasiado profundo, tengo que respirar y hay que detenerse un poquito, meditar y volver a retomar donde te quedaste. ¿Se vale? Claro que sí se vale. A título personal puedes profundizar lo que tú quieras y si lo quieres compartir, qué bueno. La idea es que se te entienda que lo que estás compartiendo. De otra manera, pues no se logra el objetivo. Pero no se vale querer profundizar o tener una enseñanza, un aprendizaje superior, desechando las palabras más importantes que deberían ser para ti, que son las palabras de Yeshua. Porque es lo que está sucediendo. Lo que sucedió en el tiempo de los fariseos fue precisamente eso, por toda su tradición. Él mismo lo dijo, por causa de su tradición han dejado de lado el mandamiento de Dios. Entonces no se vale, no se trata de eso. A final de cuentas la tradición logra eso como objetivo en todas las personas. Así es de que, una vez más, Yeshua dijo que permanecer en él equivale a que sus palabras, su enseñanza permanezca en nosotros, se quede en nosotros. De manera que los creyentes que llevan mucho fruto, que sea exclusivo de la cosecha de Yeshua, glorifican al Padre entonces. Y con ello demuestran con hechos tangibles que son discípulos del Hijo de Dios. Verbigracia, quienes comparten judaísmo o cualquier otro tipo de enseñanza en referencia al Padre, no es un discípulo de Yeshua y tampoco glorifican al Padre. Así es de que bueno, tenemos la oportunidad de hacer lo correcto en base a las palabras de Yeshua, a fin de que no seamos separados de la vid por el labrador y seamos echados al lago de fuego. Verso 7, si permanecéis en mí, en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Fíjate qué importante cómo es que Yeshua habla de su enseñanza y la liga con el amor. Permanezcan en el amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces es bien importante porque, miren, a todos nos gusta hablar acerca del amor de Yeshua, acerca del amor de Dios. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones no se entiende el amor de Dios y tampoco se entiende el amor de Yeshua. ¿Por qué? Porque solamente cuando se habla del amor, solamente se recuerdan las palabras de Yeshua relacionadas con este amor tan grande que él manifestó en la cruz. Pero nos olvidamos de que por causa de ese amor también el Señor nos enseña a hablar la verdad en su momento oportuno. Y muchas veces decidimos hacer lo contrario. La señal de que permanecemos en el amor de Yeshua es el cumplimiento de los mandamientos, entendiendo con ello que va implícito el amor a nuestro prójimo. Por eso lo liga con el amor. Por eso lo liga con su enseñanza. ¿Por qué? Porque cualquiera que diga que ama a su prójimo, pero que en la vida lo rechaza, entonces incumple los mandamientos. Porque precisamente del Padre, el amor que tú sientes por el Padre y el amor al prójimo depende de toda la ley y los profetas. Yeshua lo dijo, Mateo 22, de 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pero fíjense, le preguntó para tentarle a Yeshua.
Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De los dos mandamientos depende toda. No significa que sustituyan a la ley y a los profetas. Hay quienes entienden de forma equivocada. No. Yeshua dijo que de estos dos mandamientos depende la ley. Es decir, si tú cumples correctamente el amor al Padre y el amor al prójimo, tú puedes entonces cumplir toda la ley, pero bajo esa perspectiva. Tú no puedes pretender amar a Dios si no amas a tu prójimo. Tú no puedes cumplir la ley, cualquier ley que tú consideres que venga a tu mente, si tú no cumples estos dos mandamientos. Lo que estás diciendo es que el aval que tú tienes frente a Dios de que estás cumpliendo con la ley es que ese cumplimiento de la ley esté conectado con el amor a Dios y con el amor al prójimo. No está desconectado. Es condicionante. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente implica amar a Dios con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos. De la misma manera en que tú guardas el día de reposo con todos tus sentidos, ¿sí? Absolutamente con todos tus sentidos, así, de esa misma manera tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo. Y la prueba tangible de que nosotros amamos al Señor, a Dios, al Padre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, es que en verdad yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Esa es la prueba. Si tú no manifiestas el amor a tu prójimo, va a ser difícil que puedas argumentar que verdaderamente amas a Dios. Cualquiera que diga amar a Dios y que tenga falta de perdón para con su hermano, miente. Yeshua enseñó a manifestar la verdadera condición del amor a Dios respecto al prójimo. Entenderlo, entendiendo que de nada sirve entonces todo lo que uno pueda hacer para agradar a Dios, todas las cosas que tú quieras hacer porque dices que quieres agradar al Señor, si finalmente no perdonas a tu hermano. Dice Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa esto? Que Dios no va a recibir lo que tú hagas para agradarle si tú no estás en paz con tu hermano, si tú no has perdonado a tu hermano. Tu hermano te agredió, tu hermano te ofendió. Bueno, no necesariamente tienes que esperar a que venga y que te pida perdón. Eso sería lo ideal, pero no siempre sucede así. Lo que tienes que hacer es perdonar. ¿Y perdonar qué significa? Que ya no tengas nada en contra de tu hermano, que deseas que le vaya bien. Muchas veces, fíjate qué importante, muchas veces ya no va a ser posible incluso, quizás por las circunstancias, que todo vuelva a ser igual que antes. ¿Se vale? Claro que sí se vale. ¿Por qué? Porque el objetivo del perdón no es que como que nada haya sucedido. No. El objetivo del perdón es que no tengas en tu corazón algo en contra de esta persona, en contra de tu hermano, de tu prójimo. Ese es el objetivo del perdón. Y que en un momento dado, con toda libertad, tú puedas orar incluso por tu prójimo. Que no le desees ningún mal. Eso es perdonar a tu prójimo. Y si puedes hacerle un bien, hacerlo, por supuesto. Pero
Y en ocasiones, dependiendo el tipo de relación que se haya tenido con tu prójimo, que hayas tenido con tu prójimo, puede ser que la relación se restaure y continúe, ¿no? Pero hay ocasiones en que a lo mejor ya no. En ocasiones no, por diversas circunstancias, pero no debe ser por falta de perdón. Esto es muy importante. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que hay falta de perdón? Te vas a dar cuenta en el momento que tú sientas coraje cuando piensas en esa persona, cuando desees incluso que le vaya mal, o cuando de repente te habla por teléfono y no quieras contestarle el teléfono. Cosas tan simples con las que te puedes dar cuenta de tu falta de perdón. Pero cuando tú ya perdonaste, deseas que le vaya bien a esta persona. Deseas que Dios le bendiga, incluso le bendices. Así es de que es importante que entendamos el verdadero sentido del perdón, no tener nada en contra de tu prójimo. Yeshua, al decir que los dos mandamientos dependen de de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, él se refirió a que para cumplir toda la ley y los profetas debemos hacerlo con un espíritu, con el espíritu correcto, en el sentido el sentido de estos dos mandamientos, el sentido del mandamiento a Dios y el sentido correcto del mandamiento al prójimo. Entonces hay que entender muy bien esos dos mandamientos para poder cumplir toda la ley. Por ejemplo, algo muy simple, muy común, la ley dietética. Dices tú, ¿puedes cumplir la ley? Es lo más fácil, ¿no? No pasa nada, tienes carácter y puedes controlar, dejar de comer lo que tú ya sabes que no es apto para ti, lo que no es alimento para ti, y así lo haces. Y entonces simplemente comes lo que de acuerdo a la ley se te permite comer. Y eso es lo más fácil, claro que sí. El asunto es cuando tu cumplimiento de esta ley te conecta o te relaciona con tu prójimo. Porque tu prójimo no necesariamente tiene que ser aquel que también observa la ley como tú. Puede ser alguien inconverso. Ese es tu prójimo. Entonces, cuando existe una convivencia, es ahí donde tú tienes que saber cómo convivir, cómo entonces demostrar el amor al prójimo. Cómo cumplir la ley sin dejar de cumplir el amor al prójimo y el amor al Señor. Y muchas veces nos equivocamos. Porque pues en ocasiones se puede lastimar a las personas sin darnos cuenta. Con todo el propósito de mantenernos fieles a la ley escrita, tal cual. Eso es justo lo que nos enseñó Yeshua. Es justo lo que nos enseñó Yeshua. No significa que Yeshua haya enseñado o haya permitido, o que la ley permita, que dejes de cumplir la ley alimenticia, la ley dietética, o que transgredas la ley dietética con el tal de llevarte bien con tu prójimo. No se trata de eso. Sino tienes que ser muy cuidadoso para no ofender, para no lastimar o para no hacer sentir mal a tu prójimo. Muchas veces se hacen comentarios que pueden llegar a lastimar o a ofender incluso a las personas que no entienden todavía estos aspectos. Debemos ser muy cuidadosos. El cumplimiento de la ley es personal, es para ti. Por ejemplo, hay ocasiones que el tema del mandamiento del tzitzit, por ejemplo, el tzitzit, dice el libro de Números que el Señor le dijo a Moisés que todo israelita tendría que cumplir con el mandamiento del tzitzit, cordón de azul que pendía de sus ropas. Y bueno, es un mandamiento
para quién, en un momento dado, para quién es el mandamiento, quién lo debe de cumplir. Pues tú debes de cumplirlo, ¿ok? El asunto es que, ¿qué pasa si alguien no entiende con quién estás compartiendo esto? Y tú no solamente no traes no traes un hilo, como dice el mandamiento, sino traes cuatro tzitzit colgando de tus ropas. ¿Qué pasa? Lo primero que te preguntan, ¿eres judío? Porque la gente normalmente te identifica estos tipos de mandamientos que no entienden todavía con la observancia judía. ¿Cómo manejas esa respuesta? Es muy importante a fin de manifestar en tu respuesta el amor a tu prójimo, el amor a Dios, pero sin ofender, sin hacer sentir menos incluso a aquella persona con la que estás hablando. Muchas veces se dice, no, pues es que tú no puedes, tú no eres hijo de Dios porque no cumples el mandamiento de los tzitzit, solamente los hijos de Dios. Y mucha gente es muy sensible, puede sentirse herida cuando tú dices esto. Hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos estas circunstancias. Si el mandamiento es para ti, quizás, y eso lo digo a título personal, lo que yo hago es que simple y sencillamente yo cumplo el mandamiento para mí. Yo no necesariamente tengo que andar exhibiendo mi tzitzit por todos lados. Yo cumplo con el mandamiento al tenerlo entre mis ropas y puede ser que la gente ni siquiera se dé cuenta. Y no porque me avergüence de ninguna manera, al contrario. No, pero entiendo que esto, lejos de ayudar, puede ser un tropiezo para las personas que no entienden esto. Incluso para tu propia familia. Pueden sentirse menos, puede existir muchas cosas. Como eso hay infinidad de mandamientos, solamente por citar algunos, pero hay infinidad de mandamientos en los que tendríamos que tener mucho cuidado acerca de conectar. Al momento de cumplir esos mandamientos, conectarlos con el mandamiento a Dios y con el mandamiento del amor al prójimo. Dice, verso 11, regresamos a Juan 15, verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aquí está dando una condición, literal. Son mis amigos siempre y cuando cumplan lo que Él está mandando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Yeshua habló de todo aquello que transmitió a sus discípulos como una enseñanza del Padre. El sentido en el que Yeshua llamó amigos a sus discípulos fue respecto a la intimidad que genera hablar las mismas cosas que habló Yeshua. Esto genera una intimidad. Compartí el mismo amor por las cosas que enseñó Yeshua. Y lo más importante, poder llegar a sentir el amor por nuestro prójimo como enseñó Yeshua a amar. El tema del amor del que habla Yeshua en este capítulo no se encuentra desvinculado de los mandamientos. Esto significa que pretender manifestar amor sin considerar la ley, que es la instrucción del Padre, no es amor. Por ejemplo, esto significa que evitar exhortar al hermano en la fe o mantener una actitud omisa ante la transgresión de aquellos que dicen ser de Yeshua, que dicen guardar tu misma fe, con el pretexto del amor. Dices, pues yo amo a mi prójimo y mejor no le digo nada. Esto es hipocresía. Eso no es amor. ¿Qué es lo que hace un hermano en la fe?
entre nosotros, entre los hermanos en la fe, lo que debemos de hacer es ayudarnos a continuar avanzando, creciendo en la fe. Pero no nos ayudamos si entre nosotros mismos nos ocultamos las cosas en las que estamos fallando. Esto no puede ser. Así que lo que nos hace amigos de Yeshua es hacer las cosas como Yeshua enseñó a hacerlas. Por ejemplo, Yeshua confrontó a todos aquellos judíos que, diciendo que amaban a Dios, con sus tradiciones transgreden la palabra de Dios. Yeshua jamás consideró que por causa de la manifestación del amor a su pueblo debía callar. De ninguna manera. Él no lo hizo así y enseñó a sus discípulos a no hacerlo así. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro y con Juan cuando los detuvieron, los arrestaron, los llevaron ante el Sanedrín y les advirtieron los del Sanedrín que dejaran de hablar de Yeshua, que dejaran de predicar a Yeshua? La respuesta de ellos como discípulos fue que no podían hacerlo, que no iban a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban haciendo era hablar la verdad. ¿Eran del pueblo? Sí, eran del pueblo. ¿Y se amaban? Claro que sí, amaban a sus prójimos. Fueron enseñados a amar a su prójimo. Ellos habían sido preparados por el maestro para amar a su prójimo. Pero ellos mismos tuvieron la necesidad de hablar la verdad. Y al hablar esta verdad, muchos se incomodaron, por supuesto. Verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Una vez, es muy insistente en el amor al prójimo, el amor entre los discípulos incluso. Hablando del llamado al ministerio, por ejemplo, es claro que las palabras de Yeshua implican que cuando Él es el que hace el llamado, entonces existe un propósito divino, que en este caso es el llevar mucho fruto, lo cual no equivale a tener muchos seguidores. No necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque a mucha gente no le va a gustar. Si lo que tú haces es hablar la palabra del Señor, decir las cosas como están escritas, pues lo que va a suceder es que no haya mucha gente a la que le caigas muy bien, que digamos. Al contrario, te van a aborrecer, te van a despreciar, te van a rechazar. Lo que implica que el llamado al servicio que hizo Yeshua y el llamado al servicio que hace hoy para proclamar su palabra y enseñanza no puede de ninguna manera ser el resultado de una elección de las personas. No puede ser así. No puede ser que una persona diga yo voy a hacer esto y comience a hacerlo y en ese sentido sea prosperado. No necesariamente es así. Puede ser que con el esfuerzo propio personal de la persona lo haga y en su caso logre mucho. Sin embargo, esto en un momento dado tendrá que ser respaldado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú hablas no va a tener el mismo propósito que cuando el objetivo y propósito lo hace el Espíritu de Dios. El fruto permanece, dice, por eso dijo Yeshua, que aquel que lleva su fruto va a hacer que permanezcan aquellos que lo escuchan, aquellos que lo reciben. Y lo que hace el Espíritu de Dios es precisamente eso, de forma sobrenatural, que permanezca el fruto en aquellos que lo escuchan, aquellos que reciben este fruto. Esto implica que el llamado al servicio que hizo Yeshua y a proclamar su palabra entonces tiene que ver con un resultado sobrenatural.
Tú y yo no podemos estar desvinculados de la obra divina. Forzosamente tiene que hacer la obra el Señor. Y esto es maravilloso. Esto es lo más importante, porque entonces cuando tú lo entiendes, mira, te evitas cargas, te quitas de preocupaciones, te quitas de frustraciones, te quitas un montón de cosas que no deberías de tener por causa de entender esta sencillez. La obra no la haces tú. Tú amas a Dios, tienes pasión por la palabra de Dios, háblala, exprésala, compártela, pero no tengas expectativa. No tengas expectativa de lograr X miles o cientos de seguidores. Eso no tiene sentido. No tiene sentido porque significaría que entonces tendrías que empezar a hacer muchas cosas en tus fuerzas para lograr eso que quieres. Pero desde entonces, desde ahí, desde ese momento ya te estás equivocando. Ese no es el propósito. No es tu gloria. No es tu obra. Es para la gloria de Dios, pero por Él y para Él. Así es de que esto representa una gran diferencia entre unos y otros. Y eso se refleja precisamente en el fruto. ¿Qué tipo de fruto estás compartiendo? Es así que hay quienes, por el fruto que llevan, muchos reciben el Evangelio fielmente conforme a la doctrina de Yeshua. Pero por otro lado, hay quienes reciben un fruto de una vida extraña, como lo dijo Jeremías, ajena a lo que la intimidad de Yeshua compartió en sus discípulos. La señal de que el fruto que se comparte es de la vid verdadera es que ese fruto permanece en la vida de quienes lo reciben. ¿Por qué? Porque es por obra del Espíritu de Dios y no por tus propios méritos. No porque seas muy inteligente, no porque te hayas creado compartir de esta manera o de otra manera. Tú puedes hacer esto, ok, pero no tenga la expectativa de que por esa razón pues, va a permanecer lo que estás compartiendo en aquellos a quienes están recibiendo. No es así. Por eso dijo que todo lo que pidieran los discípulos en su nombre, en su enseñanza, conforme y alineado a su enseñanza, que significa eso, pedir conforme a su enseñanza, conforme a sus atributos, el Padre sí lo dará. Así es de que entre las cosas más importantes de un discípulo es que el mensaje del Evangelio, del reino, llegue a todos aquellos destinados. Ese es el propósito. Y el consejo más humilde que un servidor les puede compartir es, háganlo de forma sencilla. Final de cuentas, con toda la pasión, con todo el amor, sí, claro que sí, pero de forma sencilla para que cumpla el propósito. Verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. O sea, sabed que a mí me aborreció. Tengan en cuenta, recuerden esto, que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces aquí está haciendo una gran diferencia a pesar de que estamos en el mundo. Pero ¿qué es lo importante de esto? No te está diciendo que te apartes del mundo, que te separes, que te vayas te vayas al exilio, que te vayas a la montaña. O sea, eso no tiene sentido. No ese es el sentido de las palabras del Señor. Yeshua dijo que el mundo ama a los suyos y que por eso a él lo aborreció primero. Yeshua es quien separó la luz de las tinieblas. Y por causa de la luz, las tinieblas no pueden prevalecer en aquellos que son sus discípulos, porque sus discípulos llevan su luz. Esto significa que existe una gran diferencia entre amar al prójimo y en ese sentido hablar del Evangelio
en ese mismo sentido del amor al prójimo y hacer todo lo posible por estar bien con todos aquellos que en realidad ni siquiera tienen la certeza de que son los destinados para recibir el Evangelio de Yeshua. El error que ello implica está en la estrategia para pretender alcanzar a muchos, como se acostumbra hoy en iglesias, en movimientos de creyentes. Siempre ha habido este tipo de circunstancias en donde se crean estrategias, muchas ideas, con todo el buen propósito, sí, pero se están equivocando, porque no depende de todo eso. Y bueno, hemos visto cómo es que en su tiempo, cómo se queda la idea, con una idea equivocada acerca de que en determinado evento masivo que se organizó, alcanzaron 70,000 almas. Fueron evangelizadas, alcanzaron, han recibido a Cristo en su corazón. Pero eso es equivocado, y ya lo hemos entendido. ¿Qué fue lo que llevó a ese error? La creación de estrategias. Toda estrategia fuera de la forma en que enseñó Yeshua para hablar su evangelio, para llevar el evangelio, no te garantiza de ninguna manera que efectivamente se cumpla el objetivo. De ninguna manera. ¿Puedes crearlas? Claro que sí. Claro que sí. Dios lo permite. Dios permite que los hombres hagan todo eso, pero eso no es ninguna garantía, de ninguna manera. Dios permite que los hombres hayan creado todo este tipo de estrategias y continúen con estrategias con todo ese propósito, pero ¿con qué fin? Con el fin, Dios permite esto para que aquellas ovejas que finalmente sí van a ser las que van a ser llamadas, por ahí empiezan quizás ya haya algo que en un momento dado puedan tomar de bueno y que les sirva. ¿Eso es una bendición? Claro que sí. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la gran desilusión que muchas veces se llevan aquellos que llevan a cabo esto? Pues de que cuando se dan cuenta, realmente no es así. Ellos saben perfectamente que todas esas personas, un 2% quizás, lograron el objetivo. Entonces no son las formas del hombre. Aunque Dios lo permita, sí, por supuesto que sí, y que permita que haya mucho apoyo en todo esto, claro que sí, Dios va a continuar permitiendo que todo eso surja así. Pero lo importante es que como discípulos, si estás llamado a hablar la palabra de Dios, a llevar el evangelio, sepas que nada de lo que tú hagas va a lograr más o menos de lo que Dios te va a permitir hacer. Tú puedes tener una iglesia de 100,000 gentes y muchos colaboradores, y a final de cuentas van a ser contados, muy contados, aquellos que verdaderamente hayan alcanzado el objetivo. No depende de nosotros. El error que esto implica está entonces acerca de llevar un fruto extraño, ajeno. También implica en las estrategias, por supuesto, porque muchas veces esas estrategias llevan implícitas principios que se enseñan que no son bíblicos. ¿Sí? Entonces, y se pretende justificar por el objetivo que se pretende alcanzar, pero créanme, no se justifica. No se justifica, porque sin darte cuenta ya estás llevando un fruto de una vida extraña, ajena.
por ejemplo, lo que más ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos es la enseñanza judía, relacionada, mezclada con el mesianismo. ¿Por qué? Porque es lo nuevo, porque le llama mucho la atención a la gente, pero sin darse cuenta, lo que están compartiendo es una enseñanza de una vida ajena. No es de la verdadera vid, porque por eso él dijo, él habló de la vid verdadera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer como discípulo de Yeshua, como creyente en el Hijo de Dios? Tienes que tener mucha atención, poner mucha atención. Tienes que no despegarte de tu Biblia, de tu texto escrito. Cada cosa que tú escuches, trata de que lo que escuches lo encuentres en la Escritura. De que tenga un sustento bíblico. Y aquello que escuches que no tenga un sustento bíblico, deséchalo. Deséchalo, no pasa nada. Es una enseñanza bíblica también. Debemos de hacer eso. Debemos aprender a escudriñar, tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? La enseñanza de Yeshua como de los discípulos también después, cuando fueron enviados, que recibimos, es que su dinámica para llevar el Evangelio fue muy simple. ¿Cuál fue la enseñanza, la dinámica de los discípulos? Hablar de forma limpia y pura su palabra. Es así como debemos hacerlo. Entonces sí se cumplirá en nosotros las palabras de Yeshua en el sentido de que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Porque cuando lo haces así, comienza a cortar lo que hablas. Tal cual el propósito de la Biblia. El propósito de la palabra de Dios es cortar. La espada de dos filos. Si la palabra de Dios no corta, no cumple el objetivo. Si lo que hace la palabra de Dios es esto, en todos, no está cumpliendo el objetivo. Hay algo que está faltando en aquel que está expresando la palabra de Dios. Te voy a decir por qué. Porque no es tu palabra. Si tú hablas la palabra de las enseñanzas de Yeshua, te vas a dar cuenta que en ocasiones es muy duro. Incluso a ti mismo, tú mismo que hablas la palabra, a ti mismo te está cortando cuando la estás hablando. Pero tienes que hablarlo. Te tiene que doler. Pero muchos quieren evitar ese dolor. Muchos quieren evitar ser confrontados con la Escritura. Eso no puede ser así. Muchos quieren evitar ser aborrecidos por el mundo. Esto no va a poder ser así, a menos que te corrompas. Si te corrompes, te haces una con el mundo. Y vas a estar bien con todo el mundo, vas a ser monedita de oro. A todo el mundo le vas a caer bien. Eso no puede ser así. No puede ser así porque tú no puedes ir en contra de la profecía de Jesucristo. Él mismo lo anunció. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hablar sus palabras. Son sus palabras y no tuyas. No, que no se piense o que no pienses tú que tú tienes la autoridad para ofender a alguien de ninguna manera. Al contrario, tienes que tener mucho cuidado en cómo hablas la Escritura, pero sí tienes que explicarlo tal cual, como lo expresó el Señor. Dice versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y en el caso de los discípulos, los primeros discípulos, esto se cumplió más rápido. Sin embargo, esto tendrá un segundo cumplimiento en todos aquellos seguidores de este tiempo. Todos aquellos seguidores de Yeshua de este tiempo. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Una vez más, verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Tú no eres mayor que Yeshua. Si a Yeshua lo persiguieron,
por hablar las palabras del Padre, a ti te van a perseguir por hablar las palabras del Maestro, que son las palabras del Padre. Te van a rechazar, te van a aborrecer. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Más. Entonces está hablando de dos grupos de gente. El mundo nos va a aborrecer, pero algunos otros van a guardar nuestra palabra. ¿Por qué? Porque no es nuestra, es la de Él. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, por causa de mi enseñanza, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, y esto está terrible. Porque aquel que te aborrece cuando tú has hablado la palabra del Señor, está aborreciendo al Padre. La única garantía que tienes de que no te estén aborreciendo a ti por ti mismo, por tu causa, es de que hayas hablado las palabras del Padre. ¿Ok? Si yo no hubiese hecho entre ellos obras de ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Y cuál es esa profecía de la que habló el Señor, esa palabra que tendría que cumplirse? Salmo 35, 19 al 20. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa. Guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Si la palabra profética más segura, como lo dijo el apóstol Pedro, es la palabra de Dios, y su cumplimiento es fiel, entonces efectivamente nos van a aborrecer. No estés pensando que no vas a sufrir por eso. Claro que sí, pero considera esto. Tiene que ser, que valga la pena, que sea por las palabras del Maestro y no por tu propia causa. Yeshua, al decir que por causa de hablar y hacer las obras fue lo que le aborrecieron, por lo que le aborrecieron, significa que es exactamente lo mismo que tiene que suceder con nosotros, porque él mismo dijo que ninguno hay mayor que su Maestro. En el contexto de la persecución o la opresión, el aborrecimiento que sentirán por nosotros. Así es de que nosotros tenemos que estar considerando esto. Es muy bonito, es muy a gusto y es hermoso convivir entre los hermanos de la misma fe en los días de reposo, en las fiestas del Eterno, etc. Sin embargo, tiene que haber momentos en los que te enfrentes a quienes no coinciden, no profesan tu fe. Tienes que ser muy inteligente, pero también tienes que entender que te van a aborrecer, te van a despreciar por causa de lo que tú hablas. Porque lo que tú hablas es luz. Y los que aborrecen las palabras de Yeshua y al Maestro y al Padre están en tinieblas. Así es de que permanezcamos unidos a la vid, a la verdadera vid. Seamos alimentados por esa rica savia de su palabra, que es pura y sana para los pámpanos. Cuidemos de no ser alimentados de una vid extraña. Permanezcamos unidos a la única vid que provee los nutrientes necesarios para poder soportar el hecho de que el mundo nos aborrezca por causa de su nombre. Esa es la exhortación del Maestro, no es la de un servidor, es la exhortación de Yeshua. ¿Les parece bien? Vamos a orar, por favor.
Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este estudio que hemos tenido, Padre. Queremos ser esos pámpanos, Señor, a los que tú cuides, a los que tú guardes, a los que tú alimentes, Señor. Que no seamos separados de ti, Señor. Que podamos estar pegados a ti en tu enseñanza, Yeshua. Que podamos, Señor, llevar tu palabra a donde quiera que vayamos. Mi Dios, que seamos un testimonio de ti. Te pedimos, Padre eterno, que aunque las personas nos aborrezcan por llevar este evangelio, por llevar tus palabras, Yeshua, que tú perdones a aquellas personas, Padre eterno, porque no nos lo hacen a nosotros, sino a ti, Padre. Y permítenos ser fortalecidos en nuestra fe, a fin de que aceptemos este vituperio como tú, Señor, como tú lo llevaste, con alegría y gozo, Padre eterno, porque dices tú en tu palabra que al que lloró al sembrar, con gozo segará, Señor. Sabemos que este tiempo, Padre eterno, pasará, este aborrecimiento de las personas hacia nosotros, hacia su pueblo, Padre eterno, todo esto pasará, mi Dios, porque tú así lo has prometido, que enjugarás toda lágrima de ellos, Señor, de nosotros, y que seremos un pueblo, Señor, protegido por ti en esa tierra que tú nos has prometido. Mi Dios, que podamos nosotros en este tiempo, en cada hogar, en cada estado, en cada país en donde vivimos, que se ha levantado un santuario, así tú lo dijiste, que tú ibas a levantar un santuario, Señor, en donde nosotros estuviéramos ahí, ibas a poner tu presencia, Padre eterno. Que no era necesario que nosotros, mi Dios, buscáramos otra vez volver a Jerusalén, Señor, porque aún no es tiempo, Padre. Porque tú para eso nos pusiste en el exilio, Señor, para llevar tu bendita palabra. Y aún está el tiempo, Señor, de los pescadores, como lo dice Jeremías, Señor, que iba a ser el tiempo aún de los pescadores para echar la red, Señor, y para llevar este mensaje de arrepentimiento, Señor, a las personas. Permite que tu pueblo pueda ser entendido en los tiempos, Señor, ser entendido en las voces que escuchan, Padre eterno, para que tú mismo, tú que eres nuestro santuario, aquí en nuestro hogar, aquí en México, allá en Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos, en donde quieras, Señor, tú estás protegiendo a tu pueblo y lo estás fortaleciendo, Señor, preparándolo para los días finales. Ayúdanos, papito, a estar preparado. Te bendecimos, mi Dios, en todo, por todo, Señor, lo que tú haces, porque eres bueno y generoso, y nos saciaste de bien este Shabbat, Señor, este día de reposo. Gracias porque eres tan bueno, Señor. Te bendecimos y te pido que guardes a todas las familias aquí reunidas esta semana, y que podamos llegar a tu fiesta con gran emoción y gozo, porque es una cita especial contigo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.